Ahora hablaremos de ese gobierno, de esa coalición, pero por retomar lo que estábamos hablando antes con nuestros analistas del Abierto, el PSC pide definir a Cataluña como nación y a España como país plurinacional. ¿Usted ve algún problema en eso? No, en absoluto. De hecho, nuestro país es plurinacional y esto no es otra cosa que una constatación, no es ni siquiera un deseo. Hay que entender bien cuál es la historia de nuestro país, que es una historia que ha estado cruzada de muchos debates sobre la definición de España y hemos estado salpicados en muchas décadas sobre una lectura esencialista de lo que es España. Yo creo que hay que abandonar esa visión de la derecha reaccionaria que tiene una visión que recupera de Menéndez Pelayo, que es una España homogénea, unitaria, reaccionaria, centralista, que es la que se está imponiendo desgraciadamente en el sentido común de mucha gente. Vamos viendo las elecciones, vemos cómo surgir de la extrema derecha tiene que ver con eso, pero lo cierto es que nuestro país es plural, nuestro país es diverso, nuestro país tiene una historia muy rica y nuestro país no puede ser entendido siquiera como esa visión progresista que quedaba en Ortega y Gasset, que decía que la columna vertebral era Castilla. Afortunadamente España es mucho más que Madrid, España es mucho más que lo que se traslada por las derechas, es plural, es diversa y eso no es un inconveniente, eso es algo que hay que aprovechar las sinergias. Cuando entendamos esto estaremos en muchas mejores condiciones para resolver lo que hemos llamado el problema territorial, que no agota solo Cataluña. Pero desde luego por este tipo de declaraciones del PSC yo creo que son positivas y ojalá sean más comunes en todo el país. Propone el PSC también una reforma federal de la Constitución. Hablábamos antes de las mayorías que serían necesarias para cualquier reforma de la Constitución. Una reforma federal de la Constitución, tampoco ve ningún problema usted en eso. Al contrario, nosotros somos federalistas desde Izquierda Unida y una tradición, vuelvo a insistir, de la izquierda que ha entendido España de otra manera distinta a la que la ha concebido la extrema derecha y la derecha reaccionaria, la derecha conservadora. Es decir, hay un hilo que va desde Cánovas del Castillo hasta Franco, pasando por Primo de Rivera, que concebía una España de una manera muy unitaria. Y lo cierto es que eso es agotar o acabar con esa diversidad. Pero a lo largo de los últimos 2 siglos ha habido en nuestro país muchas experiencias federalistas, republicanas, muy diversas también, que han reclamado entender que nuestro país es diverso y que tiene, diferentes pueblos que se consideran a sí mismos como diferentes naciones. Para los que no somos nacionalistas, esto es una cuestión básicamente pragmática. No queremos apoyar un romanticismo nacionalista, sino entender que necesitamos dotarnos de un Estado que permita la convivencia entre las gentes que se sienten de nacionalidades diferentes. Esto es algo que nuestra propia Constitución de aquella manera recoge ya en el artículo 2. De aquella manera digo porque este es un debate sin resolver, es un debate que arrastramos, pero en el fondo haría bien la derecha de este país en leerse los debates que llevaron a ese artículo 2 y a esa Constitución, porque son muy similares a los que estamos viviendo ahora. Yo creo que articular pragmáticamente una reforma de nuestro país en clave federalista es lo que nos va a permitir empezar a resolver esto. ¿Al PSOE con el que ustedes están negociando le va a chirriar la propuesta del Partido de los Socialistas Catalanes? Por lo que ustedes están hablando con ellos. No debería, porque además en el Partido Socialista hay una base social que asume estas posiciones que estamos diciendo. Evidentemente cada partido es muy heterogéneo y existen muchas corrientes internas, pero yo creo que el Partido Socialista siempre ha sido un partido sensible con esta cuestión, porque pertenece a una tradición histórica en nuestro país, que es la que describía anteriormente, una izquierda que entiende la diversidad de nuestro país. Y luego se puede discutir si vamos a un Estado más federal o cómo cristalizamos ese federalismo, pero existe esa sensibilidad, no es esas derechas que directamente lo que quieren es un país centralista y unitario. Entonces, en principio, yo creo que debería caminar todo hacia esa posición. Además, quiero ser muy práctico con esto. Es la única posición posible, es decir, frente a las líneas que marcan la independencia unilateral, por ejemplo, de Cataluña, o aquellas otras que ignoran el problema de que hay 2 millones de personas aproximadamente que se definen como independentistas en Cataluña y que lo que proponen es militarizar el conflicto o judicializarlo. Al final solo hay una solución práctica, que es ese espacio intermedio que nos habla de federalismo y que nos habla de diálogo. Al final vamos a tener que recorrerlo. Lo lógico es hacerlo pues con una mesa de diálogo, con razones, con argumentos prácticos y pragmáticos. ¿Está Esquerra Republicana de Cataluña en ese espacio intermedio? Se lo digo por el documento, la carta, el artículo que ha escrito Pere Aragonés en La Vanguardia con esas condiciones que pone Esquerra, una negociación entre gobiernos, consultar a los catalanes lo que se acuerde en esa mesa. Una mesa, dice, sin condiciones, pero que ellos sí van a llevar a esa mesa la autodeterminación, la amnistía.
¿Sitúa usted a Esquerra Republicana en ese espacio intermedio? Yo manejaría dos dimensiones en este punto. Una es la, digamos, del corto plazo, que tiene que ver con la negociación de la investidura. Ahí el Partido Socialista y Esquerra son los que tienen la palabra y hay que dejar que esa negociación prospere y para que afortunadamente salga bien. Y luego hay una segunda cuestión, digamos, más estructural, y es de qué podemos hablar para abordar nuestro problema en este campo, ¿no? En el campo territorial. Yo creo que se debe ser capaz de hablar de todo. Se debe ser capaz de hablar de todo porque lo que hemos estado incluso formulando, de la amnistía y de la autodeterminación. Incluso lo que hemos estado formulando previamente, como una reforma constitucional en clave federalista, también implica hacer una reforma de la Constitución. Es decir, hay muchos instrumentos democráticos dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestro armazón jurídico, que están disponibles y que tienen que servir para resolver problemas. Pero esta segunda parte, esta parte estructural, no podemos engañar a nadie. Esto va a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, lo que creo que se está hablando ahora es de una primera dimensión, la dimensión en la que el Partido Socialista pues tiene que tratar de conseguir la abstención de Esquerra Republicana para que esta vía de gobierno, que incluye, entre otras cosas, abordar con el diálogo esta situación, pues pueda salir adelante. ¿No tiene que haber líneas rojas en esta negociación, en esta mesa? Como digo, en la primera dimensión en la que está hablando el Partido Socialista y Esquerra, son ellos los interlocutores que tienen que definir bien cuáles son las líneas, y yo ahí no quisiera meterme. Lo que sí traslado es que más allá de la investidura, que es una cuestión, digamos, procedimental, para abordar el problema de nuestro país tenemos que ser capaces de escuchar, incluso aunque no nos guste. Es decir, yo me puedo sentar con un independentista que propone la independencia de lo que él considera que es su nación, y a mí eso no me gusta, yo no lo comparto, pero lógicamente si me siento a hablar simplemente con él, es lógico que tenga que escuchar ese tipo de cosas y ver cómo somos capaces de arbitrar una solución dentro del marco legal. En las negociaciones de gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista y el PSOE, el tema de Cataluña es un tema, no sé cómo llamarle, que provoca roce, hay unidad de opinión. No he tenido esa sensación, pero no solo en estas negociaciones, sino en general. Vuelvo a subrayar, nosotros estamos en una dinámica muy peligrosa. Hay un elemento sustantivo tanto en cómo concibe la política el Partido Socialista y nosotros muy común, muy compartido. Y además se ha podido ver en estos últimos años a la hora de abordar determinados problemas graves con respecto a Cataluña. Pero el problema que tenemos todos los que nos estamos encargando de participar de una forma u otra en la representación política es que estamos sometidos a un juego de incentivos muy perversos, y es esta cuestión del corto plazo, de las elecciones corriendo y deprisa, en las que el relato se impone a ese debate sustantivo y razonable. Entonces a veces se confunden, a veces el debate no es lo sosegado que debería ser, y claro, para arreglar algo que llevamos arrastrando no ya décadas sino siglos, evidentemente este cortoplacismo no ayuda, pero yo no he visto en absoluto, más allá de esos que digo que son roces que se producen en campaña electoral o se producen en contextos muy condicionados, no he visto esa Déjeme dificultad. Que le concrete la pregunta. ¿Hay posición común sobre Cataluña entre el Partido Socialista y Unidas Podemos? En cuanto a que el diálogo es la vía, desde luego. Eso es incuestionable. Además que creo que es mayoría en nuestro país. En cuanto a que el diálogo es la vía, sí. ¿Y en cuanto a lo que debe incluir el diálogo? Bueno, eso es algo que tenemos que ir viendo, pero es que lo primero que me parece muy embrionario está siendo muy difícil. Hay que recordar que nuestro país ha vivido una experiencia, a mi juicio, que no se ha valorado lo suficiente. Hemos tenido una manifestación que se ha llamado de Colón por las tres derechas en las que pedían que no se dialogara. Es decir, estamos en una fase muy embrionaria donde simplemente defender el diálogo ya es un avance sustancial. Y en ese punto el Partido Socialista y nosotros compartimos que ese es el camino que tenemos que empezar a andar. Y después, lógicamente, tenemos que ir viendo cuáles son los límites, los parámetros sobre los que nos movemos. Desde mi punto de vista, pero solo me afecta a mí y a mi organización política, hay que ser capaces de hablar de todo, incluso de aquello que no nos gusta, para encontrar una solución que sea consensuada. ¿Cómo de cerrado está el reparto de carteras en la negociación? Bueno, nosotros estamos en una negociación que lógicamente es compleja porque hablamos de un gobierno de la cuarta economía de la zona euro. Y para que esto salga bien requiere una discreción suficiente, que ya conocemos, que estamos tratando de preservar. En este sentido, la negociación va bien, hay una música compartida y desde luego nosotros tratamos de preservar toda la información relativa a ella para que salga bien, que es en lo que confiamos. En el reparto de carteras, que sé que no me va a avanzar nada, sentado aquí mismo, donde usted estaba, antes de las elecciones, nos decía Pablo Iglesias que él no se sentiría cómodo en un gobierno en el que estuviera Nadia Calviño. Parece ser que Nadia Calviño va a ocupar una de las vicepresidencias, la vicepresidencia económica. ¿Alberto Garzón se sentiría cómodo en un gobierno en el que estuviera Nadia Calviño?
Bueno, es que creo que la comodidad no es una palabra que conjugue muy bien con la política. La política es siempre conflicto, y no en el sentido peyorativo, sino en una diferencia de opiniones, y por lo tanto, cuando hablamos de un gobierno de coalición, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber posturas enfrentadas. Yo no he tenido la oportunidad de debatir con Nadia Calviño, no conozco específicamente de forma directa sus opiniones, sí lo que se ha trasladado en prensa y lo que se ha venido diciendo por otros medios, pero estoy convencido de que tendremos diferencias, pero eso no tiene que ser un perjuicio. Los gobiernos de coalición son consustanciales a estas diferencias, y lo que hay que hacer es encontrar puntos en común frente a quienes postulan otro modelo de país contra el que estamos construyendo una alternativa, que es esas derechas. Entonces, no creo que la comodidad sea, digamos, la palabra que vehicule la forma de hacer política, porque lógicamente la política siempre es incómoda. Es decir, podrán convivir con un gobierno en el que esté de vicepresidenta económica Nadia Calviño. Se podrá convivir, y evidentemente habrá tensiones y disputas lógicas, normales, naturales, como hay en cualquier gobierno de coalición europeo, cualquier gobierno de coalición de las comunidades autónomas. La clave no es esa, la clave no es rehuir la diferencia, la clave es entender que tienes que poner y anteponer las cosas que tienen en común porque compartís un proyecto político, y ese es el proyecto que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pues certificaron con aquella firma y aquel abrazo hace unas semanas. ¿Derogarán o exigirán la derogación de la reforma laboral? Bueno, el Partido Socialista ha dicho a lo largo de los últimos años que efectivamente en su propósito estaba esa posición, por lo tanto debería ser un elemento que tenemos que caminar conjuntamente. Como bien se sabe, por parte de Izquierda Unida, por parte de Podemos, por parte de nuestro espacio político, la derogación de la reforma laboral es una necesidad de nuestro país, y hay que articular los números suficientes para que se pueda derogar. Dígame una cosa, ¿por qué no fue posible antes y ahora sí ha sido posible ese abrazo al que usted me hacía referencia? Yo creo que han cambiado también los contextos. En primer lugar, se ha demostrado que no hubo un error racional en los votantes en abril, sino que han votado de forma muy similar. Ha habido alguna distorsión importante, como la de Ciudadanos por Vox, pero básicamente los bloques se han mantenido más o menos iguales. Entonces hay que aceptar ese mensaje lanzado por el emisor, los Ciudadanos. Y en segundo lugar, hay un elemento clarísimo, y es la irrupción con mucha fuerza de la extrema derecha. En este momento no debemos pensar que España es algo independiente del mundo que nos rodea. Las encuestas dicen que en Francia encabeza la extrema derecha, que en Italia encabeza la extrema derecha. En España la extrema derecha está muy fuerte, y además está empezando a entrar en sectores populares, está empezando a ganar mucha fuerza en barrios de gente trabajadora. Es absolutamente necesario enfrentar esto, porque creo que no se está entendiendo bien el riesgo que esto implica para una sociedad, y creo que este contexto es lo que hace que, por ejemplo, gentes de Izquierda Unida, de Podemos, del Partido Socialista, que aunque hemos tenido muchas diferencias, estén apoyando o vayan a apoyar en sus consultas este gobierno de coalición. Me queda solo un minuto. Usted está presentando el libro ¿Quién vota a la derecha? Creo que se titula, si no me equivoco. ¿Ha llegado ya a una conclusión? ¿Tiene la respuesta? Bueno, digamos que a nivel internacional las transformaciones económicas, la globalización está generando ganadores y perdedores. Entre esos perdedores hay un caldo de cultivo para el voto a la extrema derecha, pero cada país tiene singularidades. El nuestro, la extrema derecha, crece por el vector ultranacionalista. Vox es diferente de la extrema derecha francesa, es un partido ultraliberal, es un partido muy de ricos, pero está haciendo una transición para intentar ganar el voto de la gente trabajadora. Esto es verdaderamente peligroso porque maneja el escenario al que nos podemos ver en los próximos años. Alberto Garzón, gracias y suerte. Muchísimas gracias, como siempre.